con Steven Levitsky. Steve, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Me comentabas hace un rato que estás escribiendo un libro sobre la formación de partidos políticos en América Latina, que hay un capítulo que incluye al Perú. ¿Se puede hablar de formación o de partidos en formación en nuestro país? No mucho. El capítulo sobre Perú se trata sobre todo de la no formación de partidos y por qué desde hace 25 años no surgen partidos políticos de verdad. ¿Y cuáles crees que son las causas? Porque vivimos en democracia y sin embargo hay una premisa que dice no puede haber democracia sin partidos políticos, pero tenemos libertades políticas, hay libertades económicas también. Entonces, ¿cómo explicar que podamos vivir de esta manera prescindiendo de partidos políticos? Bueno, los políticos han aprendido que pueden ser electos y que a veces pueden gobernar sin partidos políticos, que los políticos se han convencido en los últimos 20 años que no necesitan partidos. ¿Cuál es el riesgo de gobernar sin partidos políticos fuertes? Bueno, un riesgo que estamos viendo en los últimos meses que cuando no hay partidos no hay trayectorias políticas. Es mucho más fácil o mucho más probable que haya outsiders y novatos políticos en el Congreso, en el gobierno, en el gabinete. La verdad es que con la muerte de los partidos en el Perú en los últimos 20, 25 años, se ha muerto la clase política, se ha muerto la política o el político profesional. La gran mayoría de los políticos hoy en día en el Perú son novatos, son políticos no profesionales. Es lo que decías tú también, ¿no? Que de los últimos presidentes, tres por lo menos no tenían experiencia política mayor, claro, y los que llegan al Congreso tampoco. 70% son novatos totales, nunca han ocupado un puesto político. Ahora, y esta reacción ciudadana, por ejemplo, hablando de temas ya de lo que se puede hacer en la política, hacer bien o hacer mal, en el caso de la llamada repartija, estas movilizaciones ciudadanas, ¿tú crees que apuntan a la antipolítica o al contrario, son una forma de hacer política también? Sin duda es una forma de hacer política. Hasta ahora no son muy grandes esas movilizaciones, pero lo que hacen o lo que pueden hacer es decirle a los políticos que hay ciertas cosas, ciertos abusos, ciertas líneas que no se puede cruzar sin pagar un costo político. O sea, quizás estén cumpliendo de alguna manera lo que tendría que hacer un partido político con sus líderes. O sea, el contacto ya es más directo, es de la ciudadanía al dirigente político y no pasa por los mandos que podrían haber, los cuadros políticos que podría tener una organización partidaria. Claro, en el caso de la repartija fue la sociedad, no fue solamente la gente en la calle, creo que los medios también unánimemente, un papel, ¿no?, muy importante, pero sí. Si no va a haber abusos o estupideces de parte de nuestros gobernantes, los gobernantes tienen que saber que hay ciertas cosas que no pueden ser, que van a pagar un costo político. Y esta vez sí pagaron. Y tuvieron que reaccionar casi de inmediato. Ahora, tú también afirmas que para que se forme un partido político no basta llenar requisitos de una ley de partidos políticos, no llenar con la ficha, digamos, legal para poder ser un partido político. Falta mística, falta lucha. Pero ¿cómo se consigue en el caso, por ejemplo, del partido que está en el poder, del nacionalismo, consolidar una organización partidaria desde el poder y sobre todo en democracia? Mira, lo que hemos concluido en el libro de la investigación es que por lo general los partidos fuertes surgen de los conflictos, de conflictos fuertes, de periodos de lucha, de conflictos de violencia. Eso se vio en el APRA en los 30 y 40. La persecución, la clandestinidad, sí, las catacumbas. Y también en un grado menor el fujimorismo. Surgió primero en los 90 en su lucha contra Sendero y después en lo que ellos llaman en la época de la persecución, sobre todo el gobierno de Toledo, donde ellos sintieron perseguidos políticamente. Aunque la lectura para otros fuera que estaban siendo investigados por casos de corrupción. Así es, pero para ellos fue un periodo de lucha y es un caso menor. No, el fujimorismo de hoy no se puede comparar con el APRA de los 30 y 40, pero ahí sí está surgiendo algo de mística y militancia. ¿Ves al partido, al fujimorismo, con mayores posibilidades entonces de conformarse en un partido político más fuerte en estos momentos de lo que, por ejemplo, viene siendo el APRA? O sea, ¿el APRA está más bien debilitándose? Sí, el APRA es un partido chiquito, es un partido que en los últimos 10 años se ha ido bien en algunas elecciones, sobre todo por García.
Sin García es un partido de 4% del voto, es un partido chiquito. Pero es una paradoja, ¿no? Parece que García no fortaleciera el APRA, ¿no? Lo lleva al poder, pero no fortalece al partido. Exactamente, lo lleva al poder, pero no lo fortalece. Hoy en día es un mito, se suele decir que el APRA es el único partido... El organizado, es el único partido organizado del Perú. Tiene organización, pero el partido más grande en el Perú, en términos de identidades partidarias, el partido más grande del Perú es el Fujimorismo, por lejos. Y que en el término de izquierda o derecha, por ejemplo, en el tema del APRA, tú dices que él gobernó con el apoyo del sistema, del establishment conservador, del grupo de derecha. ¿Quién está más cerca de esos intereses, en todo caso conservadores? ¿Alan García, Keiko Fujimori? Me parece que en estos, yo no sé, no soy muy experto en eso, pero Alan creo que ha conquistado el establishment conservador mucho más que Keiko. Los fujimoristas, hay cierta distancia entre el establishment conservador, el establishment y Keiko. ¿Y cómo entiendes esta afinidad a la que ha llegado el expresidente Alan García con sectores más conservadores cuando, bueno, viene de una historia complicada con el tema de la estatización? Bueno, de la banca, él tomó una decisión, obviamente, para cambiar su relación y lo trabajó. Es un buen político, eso fue su objetivo y creo que lo hizo con mucho éxito. Es un buen político, pero ¿cuál es su aporte a la política, al gobernar mejor, al hacer un país más democrático, con ese tipo de formas de actuar, por ejemplo, ¿no? que tiene, y las declaraciones que ahora hace? Por ejemplo, dice el presidente Ollanta no necesita hacer alianzas. Tú, por ejemplo, en un artículo decías que sí, que más bien en estos momentos el presidente tiene que hacerlas. Bueno, con todo respeto, tenemos opiniones diferentes. Él tiene mucho más experiencia en política que yo. Tú analizas la política, sí. No eres político, pero... Alan ha sido presidente 2 veces aquí, sí. Así que no sé si puede tener razón. Pero tu perspectiva, yo tengo otra perspectiva. Es otra, ¿no? Y también estaba leyendo un artículo de Mirko Lauer que decía que el presidente Humala está indomiciliado políticamente, ¿no? Este mensaje de 28 de julio debe servir para tender puentes, para hacer alianzas, pero ¿con quién? Si estamos en este sistema tan frágil partidario. No es fácil. Reconozco que construir alianzas en la política peruana es bien difícil. El gobierno ha intentado mantener una relación con Perú posible, pero Perú posible está en una crisis posiblemente fatal. Yo he dicho que tiene que construir puentes con el centro político, digamos, y tiene que hacerlo. Pero la gente del gobierno con quien hablo me dice, ¿con quién? ¿Con quién? No hay un partido político de centro. Y lo que hay, el Perú posible, está fragmentándose en 3 pedazos. Es difícil, pero igual tiene que hacerlo. Si no existe un partido, tiene que buscar figuras. Ahora, también decías tras la revocatoria que Fuerza Social, por esa misma lucha, digamos, contra ser revocados, por enfrentar ese proceso electoral difícil, podía consolidarse, podía ser ya el comienzo de un partido. Pero parece que no ha sido tanto así. Y en el caso del PPC, ¿no piensas que más bien, aunque siga siendo un partido eminentemente limeño, que sí puede haber ayudado a que surjan nuevos cuadros o que se den a conocer dirigentes que antes no eran conocidos, que por ejemplo estaban dentro del Consejo Municipal y que tuvieron una participación activa? ¿No piensas que más bien el PPC sí puede estar organizándose mejor? Sí, hay que darles crédito a los líderes del PPC, sobre todo los de Flores, porque han intentado desde hace años, no solamente este año, renovarse, formar cuadros, formar líderes, mantener un partido. Sigue siendo un partido limeño. No ha podido crecer fuera de Lima y no tiene demasiados votos, pero sí han hecho el trabajo partidario necesario para mucho más, por ejemplo, que el APRA, para renovarse y sobrevivir como partido. Pero si no tiene votos, sus chances son limitados. Pero sí, es un partido, pero es un partido muy pequeño. Es un partido, en términos nacionales, de 1% del voto. Con Lourdes tiene más, pero es un partido de 1%. Fuerza Social, menos. También es un partido limeño. Y lamentablemente la cabeza importa mucho, ¿no? Y como no va bien en términos políticos el gobierno de Lima, eso afecta las posibilidades de Fuerza Social. Ok, sí, hacemos una pausa y regresamos con más de esta entrevista.
conversábamos hace un rato de lo que tú habías sugerido, un artículo que era importante para gobernar, hacer alianzas en el caso del presidente Ollanta Humala. Y estos nuevos integrantes del gabinete, esta apuesta por los técnicos, no por los políticos, ¿cómo la ves? De lo que me han dicho es gente capaz, técnicamente capaz. Sigue el patrón de los últimos meses, de los primeros 2 años, ¿no? El gobierno ha tenido y sigue teniendo varios ministros capaces, que son buenos técnicos, que no son corruptos, que saben hacer su trabajo y que en muchos casos hacen bien su trabajo. Pero evita como la plaga tener políticos en el gobierno. Y yo creo que está pagando un costo. Porque es gente porque un ministro tiene por lo menos 2 trabajos. Tiene que implementar, tiene que hacer las cosas bien en su sector, pero también tiene que salir a defender las políticas, vender las políticas que está aplicando al público. Y por lo general los técnicos no tienen experiencia en eso y muchos no tienen capacidad en eso. Entonces, en otros países, aquí es normal. Aquí hay un miembro de Gana Perú en el gabinete, ¿no? Ana Jara. Y creo que hay un político con experiencia que es cateriano. Los demás son otra cosa, son tecnócratas. Y técnicos, claro. Aquí es normal, es visto como normal. En Estados Unidos, 10 de los 16 miembros del gabinete son políticos de carrera partidaria, 9 demócratas, 1 republicano. En Brasil, creo que 23 de 26 miembros del gabinete son políticos partidarios. 11 de PT, 10, 11 de otros partidos. Son políticos. Y los políticos tienen, por lo general, mucha más capacidad de defender al gobierno en público, de vender públicamente las políticas que están implementando. Este gobierno está haciendo o promoviendo varias reformas interesantes, pero nadie sale día tras día a explicar al público y defender esas reformas. Por ejemplo, ¿no? La derecha, con los sectores conservadores, con Servir, con la ley de Servir, sí, están contentos, es una ley que les interesa que se aplique, ¿no? Pero también hay otros puntos que a la izquierda quisiera reclamar, o temas puntuales, como el indulto, por ejemplo, que los grupos liberales están a favor, que no se concedió. O sea, ¿no se puede ubicar políticamente quizás a este gobierno de alguna forma? No, es difícil, es un gobierno pragmático, un gobierno sin aliados muy fijos. Yo lo llamaría de centro, más o menos. Sin ninguna duda ha roto, la derecha no lo quiere y ha roto con la izquierda tampoco. Solo le quiere el centro. No es tan diferente, por ejemplo, que el gobierno de Toledo. Es cierto que no tiene una línea fija, es pragmática, y Ollanta Humala no es un hombre ideológico. Ahora, lo que tú también decías en el último artículo del balance de los 2 años de gobierno, decías que en términos de libertades políticas, en términos de libertades económicas o lucha contra la corrupción, está más o menos igual o ha superado en algunos casos a gobiernos anteriores, o el gobierno anterior no se dio pues este miedo que hubiera sido un velasquismo, un chavismo, pero las expectativas esta vez son mayores y hay una preocupación por la caída en las encuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué falta esa conexión entonces? ¿Qué debe hacer? Además, ¿cómo responder a esta inquietud de la ciudadanía en este mensaje presidencial? ¿Cuál debe ser el tono? No sé si debimos haber tenido demasiada expectativa de este gobierno. Ollanta Humala no ha gobernado nunca nada y su partido casi no existe. O sea, llegó al gobierno que una mayoría de los peruanos decidieron que Ollanta Humala era el más menor. Pero era eso, el más menor. No, es cierto que generó mucha expectativa en su electorado de la primera vuelta. Y es cierto que se ha distanciado bastante de ese electorado. Pero su coalición en la segunda vuelta fue complicada. Una coalición de, como dijiste, liberales, gente de centro y su base original. Mantenerlos todos contentos no es fácil. Y también hay que reconocer que gobernar el Perú es difícil. Ollanta Humala no está en su mejor momento.
tiene 32% de aprobación según un par de encuestas, pero está mejor que Alan García hace 2 años y está mucho mejor que Toledo. Entonces, Perú es un país difícil de gobernar. Sí, Ollanta tiene que hacer más para volver a generar expectativas, cierto fe en su electorado. También es un trabajo político. Ahora, ¿qué mensaje deja el Brasil, por ejemplo? El Brasil de los últimos años, ¿no? Sí. El Brasil que comenzó con los programas de inclusión social, y que levantó a un gran sector de la pobreza hacia la clase media. Lula, tú comentabas que en 2003 nadie se imaginó que iba a terminar un gobierno con tanto éxito y tanto respaldo, pero a la vez, después de esa impresión, da la sorpresa de esta salida a las calles masiva de la población, reclamando mejores servicios, en fin, varias demandas ciudadanas que se atribuye probablemente a una clase media más fuerte, ¿no? ¿Qué nos deja esto que hemos visto en el Brasil? Mira, Brasil es un país que ha tenido mucho éxito en los últimos 10, 15, casi 20 años. Es un país que ha crecido mucho, es un país gigantesco, un país complicado, un país con mucha desigualdad en muchos sentidos, pero que ha ido creciendo y donde se ha aumentado la expectativa. A mí me parece parte de la democracia que haya de vez en cuando olas de protesta reclamando que o cambie de rumbo o que los gobiernos hagan las cosas mejores. Ahí en Brasil se pagan impuestos, los impuestos son mucho más altos y se cobran mucho más que acá, y los servicios públicos son mediocres. Y la gente, con razón, está pidiendo más. Es parte de la democracia. Y además hay cuestiones absurdas, como decía hace poco el New York Times, ¿no? Que cuesta alquilar un departamento en una zona de Río de Janeiro casi lo mismo que cuesta en Oslo, o que un Volkswagen Gol es más caro en Brasil que en México, cuando se ensamblan en Brasil. O sea, hay este tipo de distorsiones. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Chile también, en Brasil ha habido una reducción del crecimiento también, ¿no? Pero en el caso de Chile, una democracia como la chilena también ha tenido sus reclamos del lado de los estudiantes. Sí, es muy difícil predecir olas de protesta. Siempre surgen y se puede explicar después, sí, pero nadie nunca puede predecir una ola de protesta como ocurrió en Chile hace 3 años o hace algunos meses en Brasil. Pero ocurren en Estados Unidos, ocurre en Francia, ha ocurrido en todas las democracias del mundo y no duran mucho, a veces no cambian mucho, a veces sí, pero es parte de la democracia. Y a veces no son capitalizadas por nadie tampoco, ¿o sí? A veces no, muchas veces no. Por ejemplo, la famosa ola de protesta en París en 68, que es una protesta básicamente de izquierda, sí, elecciones después ganó la derecha. Ahora, Chile me decías que sí es un sistema de partidos políticos fuertes a pesar de los años de dictadura que tuvieron, pero ya lo era previamente también a esa dictadura, ¿no? ¿Cómo Sí. ven los partidos políticos en Chile ahora? Bueno, están debilitándose. Históricamente son mucho más fuertes. Es uno de los sistemas de partidos más fuertes de América Latina, pero ellos también tienen problemas de cierto distanciamiento entre la clase política y el electorado. Y la protesta algo tenía que ver con eso. Era una protesta de izquierda, sí, progresista, pero los partidos progresistas, salvo el Partido Comunista, el Partido Socialista no estuvo ahí. El otro partido de centro-izquierda, el PPD, no estuvo ahí. Entonces hay un problema también ahí. Según las encuestas, los chilenos identifican con los partidos menos que los peruanos. Entonces hay cierta crisis de representación ahí también. Pero tienen primarias, por ejemplo, a la hora de elegir a su candidato, que también Sí. es un avance importante, que todavía no lo vemos acá, por ejemplo. Bueno, aquí no puede haber primarias en un sistema de partidos personalistas, porque aquí hay que decir las cosas como son. Los partidos son propiedad de su fundador. ¿Cómo va a haber primarias en Perú posible? Es el partido de Alejandro Toledo. ¿Cómo va a haber primarias en Solidaridad Nacional o el Partido Nacionalista? Son creaciones hechas por y para un solo candidato. Por definición es imposible tener primarias.
Claro, en Chile sí es diferente, pero en Chile incluso ahora se está pensando en una constituyente. Sí. ¿Eso no llama la atención en una democracia como la chilena, donde se ha ido reformando la constitución de Pinochet, la necesidad de siquiera plantear una nueva constitución? Sí, bueno, Chile, hay dos cosas. Primero, Chile está sufriendo una cierta crisis de la clase política que tuvo tanto éxito por 25 años, está experimentando con la ola de protesta y con algunos indicadores en las encuestas una pequeña crisis de legitimidad. Y los políticos están respondiendo. Esa constitución, aunque haya sido reformada mucho, aunque sea una constitución democrática hoy en día, sí, nació en 1980, es la constitución pinochetista. Otros países como Brasil ya abandonaron su constitución autoritaria y escribieron una nueva constitución. Los chilenos no lo hicieron. Entonces hay varios chilenos, con cierta razón, que dicen, mira, merecemos una constitución democrática. Y muchas veces es la respuesta de los políticos, para bien o mal, ante una crisis, cuando están cuestionados, es, bueno, hagamos una nueva constitución para dar legitimidad. A veces funcionó bien en Colombia en 1991. En democracia, llamaron una constituyente y hicieron una buena constitución y creo que ayudó a reformar un poco la política colombiana. Entonces, hoy en día en esa región se asocia la Asamblea Constituyente con proyecto autoritario, proyecto chavista. Pero no tiene que ser así. No fue así en Brasil, no fue así en Colombia y no será así en Chile. Volvemos tras una pausa entonces. Sí, me decías si fuera, hace un rato conversamos en la pausa, que el Perú te parece que ha ido derechizándose en los últimos años. ¿Cómo lo ves? Derechizándose. El centro político se ha ido yendo bastante a la derecha. Casi todas las fuerzas políticas importantes en el país son de centro derecha o derecha. Estamos pensando, si uno ve las encuestas para 2016, que no significa mucho, tienes varios sabores de derecha, ¿no? Keiko Fujimori, Alan García, PPK. Y la izquierda en el Perú es casi inexistente en términos nacionales. ¿A qué lo atribuyes? ¿Puede ser el temor al chavismo, a la experiencia de Chávez que marcó tanto la campaña anterior? Yo sigo pensando que tiene mucho que ver con el efecto de Sendero. Hay cierta alergia, sobre todo en Lima, al discurso, símbolos tradicionales de la izquierda. Y en parte la izquierda no ha sabido romper con esa imagen, pero ha hecho más difícil la reconstrucción de una izquierda en el Perú. Y hay un miedo a la izquierda que no veo en otros países. Sí, también seguramente ha sido reforzado por la experiencia chavista en Venezuela y Bolivia. Y una experiencia más que tú has descrito estos regímenes como el venezolano como un autoritarismo competitivo, ¿no? No puede ser dictadura ya porque estarían demasiado aisladas del mundo y lo que eso podría significar para su población, para su país, que mantienen ciertas formas democráticas. Pero entonces resulta más difícil luchar contra un autoritarismo competitivo que contra una dictadura. ¿Cómo se lucha desde dentro y cómo se puede hacer presión también desde fuera, internacional? Bueno, lo internacional es difícil porque cuando hay un golpe de Estado es claramente dictadura y el mundo tiene, OEA, la comunidad internacional, tienen mecanismos para responder. No siempre tienen éxito, no tuvieron éxito después del golpe en Honduras, por ejemplo. Pero ante un golpe de Estado tradicional, sí la comunidad reacciona. Pero ¿qué pasa si hay una elección y parece que el gobierno gana? O sea, Fujimori ganó en 95. Perú no era una democracia en 1995 para nada. Era un régimen autoritario, competitivo, como lo de Venezuela hoy. Pero Fujimori ganó por lejos. Tenía una plena mayoría en las encuestas. En condiciones tan desiguales, ¿no?
condiciones desiguales, pero en 95 una mayoría de los peruanos lo apoyaban. Es muy difícil para que la comunidad internacional decir, no, no es una democracia, vamos a cortar la ayuda. Mucho más complicado. La elección en Venezuela hace algunos meses fue más complicado, pero no hay... Maduro ganaba en las encuestas por unos puntos antes de las elecciones. Yo no sé quién ganó. Obviamente no fue una elección justa. Es posible que no fue una elección limpia, pero tampoco es probado que la elección fue robada. Entonces es mucho más complicado. Es más complicado. ¿Cómo ves entonces el papel que se le reclama sobre todo a UNASUR? ¿Y cómo ves también el papel de la oposición en Venezuela? ¿Cuán sostenible es el modelo chavista sin Chávez? Yo creo que es muy poco sostenible. Los politólogos sabemos pocas cosas, pero hay dos cosas que sabemos que no son sostenibles. Cosas construidas sobre el petróleo y cosas construidas sobre el personalismo. Y el proyecto chavista tiene el doble, ¿no? Tiene los dos, construidos sobre el petróleo y personalismo. Estos proyectos no duran, no duran. El proyecto chavista va a terminar mal. ¿Cuándo? No sabemos, porque se puede extender si el precio del petróleo se mantiene en $100 el barril, el gobierno tiene demasiada plata y es más difícil derrotarlo, pero no creo que dure mucho. Entonces la ventaja de autoritarismo competitivo es que la oposición sí tiene espacio. No van a poder exiliar a Capriles, dudo que vayan a poder arrestarlo. Él va a estar allí haciendo oposición y debilitando el gobierno, lo cual me parece bien. UNASUR no creo que tenga un rol, es muy difícil para la comunidad internacional. Aquí se reclama que el gobierno de Perú haga algo. No puede, ¿Cuánto lo van a solucionar los venezolanos. Bueno, acá se solucionó también a través de los propios peruanos, lo solucionamos en el tema del caso de Alberto Fujimori. Y en el caso argentino, por ejemplo, que también es interesante, tú hablabas del petróleo en Venezuela, pero en Argentina también está la soja, que les está dando también un ingreso importante, ¿no? Sí. Y están derivando campos de trigo a la soja. ¿Hasta qué punto también la soja está siendo importante para sostener un gobierno como el de Cristina Fernández? Ha sido muy importante. El crecimiento económico y sobre todo los impuestos sobre la exportación ha dado al gobierno un montón de plata. Con un montón de plata es mucho más fácil gobernar. Pero el kirchnerismo también está llegando a su fin. Yo creo que va a perder las elecciones legislativas que vienen en octubre y va a ser el principio y final. El kirchnerismo no dura más desde el periodo de Cristina Fernández. de Cristina. ¿Y se puede hablar de partidos políticos en Argentina o de un solo partido político, el peronismo? Hay un partido grande, un partido de verdad, que es el peronismo. El radicalismo es un poco como el APRA, es un partido histórico, con identidad fuerte, con militantes, con organización, pero sin muchos votos. Podría ser 5, 8, 10% del electorado. Y con gobiernos que han terminado en el desastre, ¿no? Como fue el de Alfonsín o el por de eso Rúa. ya es un partido chiquitito, ha fallado 2 veces. Y hay partidos chiquititos. Entonces el problema que tiene Argentina es el desequilibrio entre el peronismo y los demás. La mitad del país no es peronista, pero están fragmentados en 5 o 6 partidos. Y es ese peronismo que se conoce, tiene durante años a un sector de la población en Argentina asegurada, comparable a quién era. Se hablaba del APRA, ¿no? Un tercio aprista durante años en el Perú, ahora ese tercio aprista, bueno, no existe. ¿Quién puede suplantarlo, volviendo al tema inicial, el fujimorismo con ese porcentaje asegurado? No es un tercio, pero un 20%. Hoy en día lo más parecido al peronismo, aunque mucho más reducido, es el fujimorismo. Y hablando ya, no de UNASUR, pero más bien por la Alianza del Pacífico, ¿ves más futuro a nivel de integración con esa alianza, con esa unión, que tal vez no sea tan ideologizada, sino más en términos económicos? En términos económicos, sí. Los tratados de libre comercio, cooperación económica, apertura económica, sí puede durar. No tengo mucha expectativa en términos de cooperación política. Eso es muy difícil de sostener. No tengo mucha fe en UNASUR, no tengo mucha fe en el proyecto de ALBA, tampoco Mercosur.
Si uno está esperando más que cooperación económica, tratado de libre comercio, es muy difícil. Los estados tienen sus propios intereses, los estados son egoístas y deben ser. Entonces, cooperación política que dura es muy difícil. Los programas de inclusión social o las reformas políticas también tardan tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que es necesario para que se sienta un bienestar en la población y además un gobierno que apuesta por ese tipo de políticas no va a hacer de reacción inmediata en la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para conectar más inmediatamente, con mayor rapidez a las demandas cada vez más crecientes, sobre todo en una economía que no está creciendo como antes? Sí, yo no te puedo dar un número de años, pero tiene que ver con la capacidad del Estado. O sea, es un Estado débil el peruano. Sí, entonces no es cuestión de simplemente implementar los programas sociales, aunque es según las encuestas la fortaleza de ese gobierno son las políticas sociales, es lo que más le gusta de ese gobierno, la gente. Y dos programas especialmente, ¿no? Beca 18, Pensión 65. Sí, pero para hacer programas sociales en el Perú tienes que hacer dos cosas. Primero tienes que construir el Estado, tienes que construir las agencias del Estado capaces de implementar bien los programas. Y eso sí toma tiempo. En Brasil pudieron lanzar el programa de Bolsa Familia y implementarlo y sentir un efecto político más o menos rápido por dos razones. Primero, el Estado funciona mejor, pudieron hacerlo sin demasiados problemas. Y segundo, tenían el PT y el PSDB. No, pero el PT, el gobierno, tenía capacidad política para vender el programa. Claro. No es una cosa... Es un programa hecho técnicamente bien. No es un programa clientelista, no es un programa politizado. Si eres pobre, recibes el programa, el Bolsa Familia, aunque votes por la oposición. Lo han hecho bien, pero lo han vendido políticamente, lo han vendido, el gobierno lo vendió, usó su ala política para venderlo. Y esas dos cosas, el Estado que funciona, que implementa bien, y la venta política, aquí no existe. Entonces creo que va a durar más. Claro, porque incluso cuando se lanzó Juntos, en la época del expresidente Alejandro Toledo, hubo un gran rechazo a un sector, ¿no? Se temía esta politización, ¿no? del programa inicial, que ha resultado además con resultados. Ahora, entonces, viene a ser la forma de salir de la desigualdad, de las grandes desigualdades en América Latina, o sea, una política económica, digamos, liberal o sin romper la ortodoxia mayormente, pero acompañado de fuertes programas sociales. A pesar, además, de la crisis o los problemas internacionales. Puede ser, tendría que ser más que Juntos. O sea, 80 soles a una familia cada mes no soluciona el problema de desigualdad. Pero si sumas programas antipobreza con fuertes inversiones en programas de salud pública y educación pública que también son inclusivos, y también, según la experiencia de otros países, salario mínimo, ese tipo de políticas sociales, combinados con economía del mercado, sí pueden reducir seriamente la desigualdad. O sea, no es simplemente los programas antipobreza, pero con políticas sociales, y se ha hecho en Europa, se ha hecho en algunos países de América Latina, con políticas sociales generosas, sí se puede reducir la desigualdad fuertemente dentro de una economía abierta. Y con mejoras en calidades de servicio, educación y salud, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso requiere un Estado que funcione. Que funcione. Y eso es el gran tema aquí en el Perú. Ahora, tú estás casado con peruana, tienes un gran interés por el Perú, tienes un capítulo en tu libro sobre el Perú, pero eres profesor de Harvard, vives en Estados Unidos. ¿Crees que la visión de Estados Unidos hacia América Latina o hacia el Perú ha ido cambiando? En el caso peruano ya no es solo el tema antidrogas, hay ahora otros aspectos, otra visión. Sí, pensamos en la comida. Por ejemplo, esa buena noticia. Por ejemplo. Sí, claro que ha cambiado. Tú sabes, Estados Unidos normalmente debería pensar más en América Latina, no se piensa mucho en América Latina, está mucho más enfocado en el Medio Oriente, en China, pero sí, la imagen de Estados Unidos de América Latina ha cambiado muchísimo y Perú
De hecho, creo que están sobreestimando el éxito peruano. Perú es visto como la gran estrella en Estados Unidos y ha hecho varias cosas muy bien, pero hay problemas, como dijimos, del Estado, hay un descontento político, una desconfianza, una debilidad de las instituciones políticas en este país que creo que no se ve mucho desde afuera. El indulto, se temía lo que podía pasar tras el indulto, cuáles podían ser las reacciones, y al parecer no ha sido un tema, el no indulto, que haya marcado mayormente la agenda, ¿o no? No, yo creo que si hubiera dado el indulto, el sí al indulto hubiera sido un terremoto, hubiera sido, sí hubiera marcado la agenda de una manera dramática y creo que hubiera sido un desastre para el gobierno, porque este gobierno necesita el centro democrático, es su único respaldo ya, y lo hubiera perdido y para siempre. Lo que yo he llamado en algunos momentos la coalición paniagüista lo hubiera abandonado al gobierno para siempre con el indulto. Entonces creo que en términos políticos para el gobierno lo hizo bien, y el no hacerlo hizo lo que hizo Alan, ¿no? Todos los días no hacer el indulto. No causó mucha ola. El que la primera dama, Nadine Heredia, haya dicho ya que no va a ser candidata en las próximas elecciones, ¿qué impacto ha tenido? Porque no parece haber tenido arrancado mayor simpatía del sector paniagüista, digamos, que tú hablas. Sí, pero dale un poco de tiempo. Yo nunca creía que iba a ser candidata, aunque quisiera, no sé qué quiere en su corazoncito, pero me parecía que la situación política como está dado, era imposible ser candidata. Entonces tenía y reclamaban tanto que tenía que hacer lo que hizo. Y ha calmado las aguas en cierto sentido. Ella cae mal, su protagonismo cae mal ante cierta gente, pero siempre ha caído bien entre otra gente. Hay por lo menos 50, bueno, hay una encuesta donde ha bajado mucho, pero hasta hace muy poco, a pesar de su protagonismo, a pesar de que los periodistas de Lima la pegan, están en 50, 60, 65% de aprobación. A alguna gente le está cayendo bien. Entonces creo que por lo menos es posible que hubiera ya dejado al lado el tema de la reelección conyugal. Tiene cierta capacidad política, cae bien y puede recuperar su apoyo. Okay, muchas gracias.